También vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. ¿Por qué es difícil? Porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Hoy me levantaba y me llegaba al celular este discurso de Néstor, este pasaje de un discurso de Néstor, me lo mandaba Federico. Y cada vez que lo escucho a Néstor, con su claridad y también con su vibración, se me escapa una lágrima, siempre. Porque Néstor a mi generación le permitió volver a creer. Nosotros, volver a creer en la política. Los que estamos alrededor de los 50, 51, 52, vivimos los 90 con todas sus consecuencias. Vivimos el derrape alfonsinista, y después los 90 con sus políticas de exclusión, sus privatizaciones y sobre todo el páramo de la impunidad. Vivir en un país donde te obligaban a convivir con los genocidas y con sus víctimas, ¿no? Y que todos, de alguna u otra manera, estaban obligados a convivir en las instituciones, que eso no era otra cosa que consagrar el reino de la impunidad. Y eso, en términos de generación, para mí es una herida gigante que tengo. Yo conviví durante mucho tiempo con una política pública del Estado Nacional que decía que no había que juzgar los crímenes de la dictadura, que decía que lo mejor era olvidar y que decía que lo mejor era garantizar la impunidad. Y las sociedades, cuando sostienen estas mentiras durante mucho tiempo, se enferman. No es gratuito para las sociedades, no es gratuito para una sociedad estar conviviendo con el horror, con la tragedia y que nada suceda, al fin de cuentas, o que nada se pueda hacer con eso. Por suerte existía el movimiento de derechos humanos. Y por suerte existían las madres y las abuelas. Las abuelas tienen un mensaje tan contundente, tan vigoroso, de tanto amor, que aún en esa isla de impunidad que era la Argentina ya por la década del 90, consiguieron que el Estado Nacional, el gobierno de Carlos Saúl Menem en ese tiempo, creara, creo que en el 92, la Comisión Nacional de Identidad, la CONADI. ¿Para qué? Para seguir buscando a los chicos apropiados por la dictadura. Fueron los únicos casos en los que el Estado no promovió la impunidad y dijo no, hay que seguir buscando a los chicos. Esto lo logró nada más y nada menos que Abuela de Plaza de Mayo, el Movimiento de Derechos Humanos, y Estela Carlotto, que Estela Carlotto ha sido siempre muy sabia en el manejo de lo que son sus convicciones políticas, pero también lo que son sus convicciones de abuela. Y eso me lleva a recordar que alguna vez la pude acompañar. Ustedes saben que todos los años Estela de Carlotto es candidata a Premio Nobel de la Paz. Así hace muchos años que la postulan, está siempre ahí en la gatera. ¿Por qué? Porque su caso es único. Una maestra de escuela a la que le secuestran a su hija, la matan, la desaparecen, estando embarazada, y que lucha para poder reencontrarse con su nieto. Finalmente lo logra. Ignacio Montoya Carlotto, el pianista, es su nieto recuperado. Pero no solamente lucha por su nieto, sino por los nietos y las nietas de las otras abuelas. Los nietos y las nietas son desaparecidos vivos. Los que todavía resta encontrar, los que todavía resta que encuentren su identidad o se reencuentran con su identidad de origen, su identidad biológica, su identidad familiar, son desaparecidos vivos en democracia, todavía están desaparecidos. Y Estela sigue luchando. Estela tiene más de 90 años. Es un tractor, dicho con amor. Y me tocó acompañarla, porque presentamos un libro con ella en la Universidad de Oslo, en Noruega, que es donde se da el Premio Nobel.
Y fue un viaje alucinante porque Estela, ustedes la conocen públicamente y es un terrón de azúcar cuando habla. Pero en privado, en su faceta más íntima o no tan pública, sigue siendo igual. Uno está tan acostumbrado a ver camanduleros que se comportan de un modo en público y de otro muy distinto en su vida de todos los días, que tener esa enseñanza de autenticidad de las abuelas y de Estela en particular te llena de gozo. Es todo un mensaje de amor. Porque aparte a ella le pasaron cosas horribles como le pasó a mucha gente, como le pasó si se quiere a la sociedad argentina. El terrorismo de Estado fue una verdadera tragedia. Cuando ahora vemos que le atacan a Estela, yo me acuerdo siempre de esto que decía Néstor, y por eso quería abrir con eso, ¿no? Ojo que van a volver, y están ustedes, no permitir que el oscurantismo retorne a la Argentina. Y el oscurantismo está regresando. Y está regresando con un ímpetu y con una potencia que me hace acordar a esos años 90, donde Luis Abelardo Patti o donde Ricardo Bussi se pavoneaban por las calles y se burlaban de sus víctimas, a las que habían violado, a las que habían torturado, o incluso a las que habían asesinado. Y siento algo muy parecido, utilizar la legislatura porteña, que es el Palacio de la Democracia, para reivindicar una idea antidemocrática, porque la teoría del enemigo interno es una idea antidemocrática. Y lo que se planteó allí es claramente eso. Lo que plantea Victoria Villarruel es que el Estado genocida tuvo que ser genocida porque no le quedaba otra, porque había bandas terroristas que mataban gente. Y es súper indulgente con el Estado genocida, pero no tiene ninguna indulgencia para los protagonistas de esos actos que ella reprocha, que en un 90% están muertos o desaparecidos. Muchos de los que cometieron esos atentados que ella señala son los que tiraban o fueron tirados después de los aviones. Es abstracto el planteo, es solamente un planteo de maldad. Y con esto yo no me quiero meter con las víctimas de la violencia, porque obviamente cualquier muerte es dolorosa y para los familiares sobre todo. Pero no hay equiparación. Porque cuando el Estado se puso a matar, se convirtió en una máquina infernal de asesinato. Entonces, no solamente uno siempre repudió la teoría de los dos demonios, no solamente siempre repudió las leyes de punto final de violencia de vida, no solamente repudió los indultos, sino que al día de hoy estamos muy claros sobre lo que implica tener un Estado terrorista y estamos muy claros también sobre la autocrítica que hizo la sociedad argentina en relación al tema de la violencia. ¿Por qué? Porque nadie está reivindicando hoy ni la lucha armada, ni los atentados personales. Al contrario, todos los que todavía tenemos una convicción democrática denunciamos a la violencia política. No queremos que retorne a la Argentina, no queremos que le disparen en la cabeza a la vicepresidenta. No nos gustan que se ataquen los locales, no nos gusta que le prendan fuego a un local a una agrupación política, no nos gusta que baleen a pibas de una agrupación política, no nos gusta que por el debate político, que siempre tiene que estar encauzado dentro de los límites de la democracia, alguien se arrogue la potestad de a través de la violencia imponerse. No nos gusta, lo rechazamos. ¿Se entiende eso? Por eso digo, es un planteo abstracto y lo que busca en realidad es repolitizar un reclamo que pueden tener algunos familiares, pero hacerlo desde adentro de las instituciones de democracia que tanto nos costó recuperar. Y para hacerlo, la candidata a vicepresidenta del espacio político más votado, que es La Libertad Avanza, no solamente ofendió a los que, como yo les decía, somos protagonistas de una década que fue realmente horrible, porque consagrar la desigualdad ante la ley, escuchen bien, consagrar la desigualdad ante la ley es matar un poco la moral de un pueblo. Y eso pasó en los 90. En los 90 nos hicieron de todo, nos metieron un dedo en el ojo, nos cachetearon, nos tiraron al piso, nos pegaron una patada en el traste. Así fuimos tratados en los 90. ¿Por qué? Porque se consagraba la desigualdad.
porque los que más poder habían tenido el respaldo del establishment para hacer o cometer sus crímenes, crearon campos de concentración en todo el país, tenían picanas último modelo, digo, esos personajes nefastos se pavoneaban delante nuestro, paseaban delante nuestro, iban a los canales y daban cátedras de derechos humanos. Imagínense el alma sucia de la política en ese tiempo. Por suerte después llegó Néstor. Y por siempre estuvieron las abuelas, por suerte también. Y por suerte siempre estuvo Estela, como Tati, como Eve, como tantas, pero siempre estuvo Estela. Estela tiene un temple, que es el temple de la democracia. El que se mete con Estela le dice, abuelita, madre de terroristas, no está entendiendo cuál es el pacto democrático sellado en 1983 por sectores tan diversos en materia política e ideológica, que es tan fuerte y llega hasta hoy. Hoy está debilitado, pero está debilitado entre otras cosas porque cuando muchos tienen que oponerse al oscurantismo del que hablaba Néstor, no lo hacen. Se asustan. La CGT sacó un comunicado. Miren, yo no tengo por qué recordarle cosas a la CGT. La CGT tiene memoria propia de sus cosas, pero casi el 80% de los desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras. Comisiones internas, completas. Entonces está muy bien que respalden a Estela de Carlotto, pero hace falta más. Tienen que comprometerse más. Tienen que decidir que haya asambleas en donde todavía pueden reunir trabajadores y trabajadoras y hacer debates públicos en relación a esto. Tienen que darle vida a esos comunicados. El tuit, por sí solo, si no tiene detrás vida humana, se muere. Es carne de algoritmo, no pasa nada. Viene otro tuit y se lo come. No. Ahora, si vos a eso le pones acción humana detrás, es imparable. Porque, al fin de cuentas, estos discursos negacionistas, que ya son reivindicadores de las teorías de la doctrina de la seguridad nacional, que fue la que imperó durante el terrorismo de Estado, es decir, que hay un enemigo interno que hay que eliminarlo, ¿sí? Que es lo que hizo Victoria Villarroel el otro día. Eso es posible porque hay muchos que bajaron la cabeza frente al oscurantismo. Se desinteresaron. Fueron mezquinos. Y con esto quiero dejar claro también, porque mucho se le reprochó al kirchnerismo en su momento embanderarse con la lucha por los derechos humanos. Entonces decían que Néstor Kirchner era, no era un tipo que venía de la generación diezmada, que tenía amigos desaparecidos, compañeros de facultad, no. Era un truán, una suerte de ampón que utilizaba los sentimientos ajenos para empoderarse y que utilizaba a las madres y a las abuelas como escudos éticos. Bueno, una serie de pavadas. Miren, Néstor Kirchner para mi generación, fue el que derrotó la impunidad, derogó las leyes de impunidad, derogó esa situación de miércoles que vivíamos durante la década del 90. Nos devolvió el alma Néstor Kirchner. Y las madres y las abuelas siempre se lo reconocieron. Junto a Cristina, los movimientos de derechos humanos, los organismos de derechos humanos nunca fueron mejor tratados, recibidos, impulsados, escuchados que con los gobiernos kirchneristas. Y sin embargo, en la lucha política se decía, no, pero eso el kirchnerismo lo hace como una impostura, no cree en nada. ¿Y saben qué hicieron? Dejaron de defender los derechos humanos. Y los derechos humanos son sagrados. Y Estela es sagrada. Con Estela no. Y Eve es sagrada. Y el día que el degenerado de Sergio Joclender dañó a Eve, después de que Eve le había dado toda la confianza, le salieron a pegar a Eve. Eve. Y cuando todos se escondían abajo de las lajas, salió a marchar por la plaza, como con tantos otros y tantas otras. Y esas madres son el ejemplo de que las mujeres en la historia argentina son importantes, son claves también para el retorno de la democracia, han sido realmente unas amazonas luchando. Entonces, yo quiero que la oposición al peronismo recapacite. No le pido que recapacite a Victoria Villarroel,
porque ya está muy claro cuál es su objetivo, destruir la democracia desde adentro, ¿no? Queda claro que el fascismo hace eso. Utiliza los espacios de la democracia para destruir la democracia, desde adentro. Porque democracia no es votar solamente, ¿eh? Democracia es defender ideas democráticas. Y no cualquiera es una idea democrática. Las ideas que niegan la democracia, o que niegan la justicia, o que niegan la verdad, o que niegan la memoria, no son ideas democráticas. Y no se pueden usar las instituciones de la democracia para dañar a la democracia. Ahora, esta es la ultraderecha. El antikirchnerismo, ese veneno creado por Clarín, se metió en el debate público y terminó dañando también la relación que tienen que tener las fuerzas políticas democráticas más allá de las diferencias que hacen que existan partidos. Para eso están los partidos, no todos pensamos igual, ni todos estamos obligados a pensar igual en un montón de cosas. Ahora, si aceptamos que hay un pacto democrático y que es el sistema democrático donde se resuelven las disputas de modo pacífico, también tenemos que aceptar que la defensa de los derechos humanos es una cuestión común, que yo no puedo dejar de defender los derechos humanos porque los derechos humanos los defiende mejor el kirchnerismo. Eso es de una mezquindad horrible lo que hicieron en todos estos años. Y las consecuencias las vemos ahora. Las consecuencias las vemos ahora. Se corrieron tan a la derecha, pero tan a la derecha, que les cuesta volver. Les cuesta volver a defender el juicio de la Junta, les cuesta volver a defender cosas elementales que han hecho muy bien, por ejemplo, grupos que se identifican con Raúl Alfonsín, o se identificaban, radicales. Les cuesta. No les tiene que costar. No les tiene que costar defender los derechos humanos, ni les tiene que costar defender a Estela de Carlotto. Porque Estela es la piedra sobre la que está fundada la recuperación democrática. Las madres, las abuelas, los pañuelos. Pegarle a ellos es pegarle al corazón de la democracia argentina. La dignidad rebelde de esos pañuelos fueron las que hicieron posible que recuperemos este tiempo histórico de 40 años con un montón de problemas. Un montón de problemas. Problemas que el fascismo no va a resolver. Problemas que la ultraderecha no va a resolver. Lo va a agravar. Ahora, si queremos construir una sociedad mejor, a Estela se la respeta. Y decir a Estela se la respeta es que no se la ofende. Uno no le pide a la derecha que cuando pase Estela de Carlotto baje la cabeza. Porque no es la idea. Estela mira a los ojos a todo el mundo. No le estamos pidiendo eso. Pero cuando todavía estamos buscando desaparecidos vivos, que son los nietos y las nietas de nuestros compañeros y nuestras compañeras detenidas, desaparecidas durante el terrorismo de Estado, yo lo que les pido es un poco de respeto. Porque esas compañeras, esos compañeros fueron torturados, fueron violados, violadas, violaciones, homicidios, no sé cómo decírselos. Y eso reverbera y está presente en cada uno de los pibes y las pibas que hoy ya tienen 50 pirulos, quizá un poco más, casi 60 pirulos, y están siendo buscados por sus abuelas. Y ellos capaz que están también buscando a sus familias. Se ataca a Estela y se los vuelve a desaparecer. Se ataca a Estela y se vuelve a picanear a sus padres. Se ataca a Estela y los vuelven a tirar de los aviones a sus padres. Eso es lo que tenemos que entender. Con Estela no. Con Estela no. ¿Y saben qué? Quiero volverles a hacerles escuchar algo de Néstor. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional
comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. No les tengo miedo, les dice el jefe de Estado a militares que algunos estaban muy incómodos y que de hecho rompieron filas, fueron sancionados después. También el papá de Victoria Villarroel fue sancionado allá por el año 1987, 1988, porque no quiso recibir un ascenso, creo que creo que Alfonsino le dio un ascenso, alguna cosa por el estilo. Bueno, no les tengo miedo. Sobre ese no tenerle miedo a ese legado, Néstor Kirchner construyó o ayudó a construir a los movimientos de derechos humanos, a los organismos de derechos humanos, una política pública que fueron las políticas de memoria, verdad y justicia para derrotar la impunidad, cosa que sigue vigente hasta hoy. Este hombre nos enseñó a los que venimos de la generación, esa que yo les decía, que es la generación de los 90, que cuando todo parece oscuro, cuando todo parece que no tiene sentido, cuando estás quebrado espiritualmente, algo sucede en la historia. Irrumpe un personaje en la historia. Así como irrumpieron las madres y las abuelas allá en el 77, así también irrumpió Néstor Kirchner en el 2003 para rescatarnos de esa vergüenza que implicaba convivir con los asesinos de nuestros compañeros, de nuestras compañeras. Algo pasa, siempre algo pasa cuando una conciencia se ilumina. Y esa conciencia se ilumina hoy, desde este micrófono, para decirles algo que yo creo que es muy claro. Nosotros tampoco les tenemos miedo. No nos van a asustar ni reivindicando el horror, ni la tragedia, como hicieron el otro día en este acto. No nos van a asustar. No somos nosotros fáciles de convencer. Nosotros somos la generación que vio a Eve, que vio a Estela, que vio a Tati, que vio a los organismos, que vio a Néstor, que vio a Cristina, luchar por la memoria, por la verdad, por la justicia, y vamos a actuar en consecuencia. No especulamos. Y le decimos a esa ultraderecha, con Estela no. Con Estela no. Un país unido por la radio.